Shalom, mis amados hermanos. Una vez más, muy contenta con ese regocijo que solamente nuestro Padre nos da. Amados, hoy nos vamos con una hermosa enseñanza, amados. Esto me apasiona, amados, cuando me toca de hablar de Sudabar. Bien, pero antes de empezar con el estudio, aunque ya lo hemos nosotros estudiado, pero vamos a hacer un resumen, vamos a hacer la oración por la Torah. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hacer bajar Mikol Joamim Benatananu et Torato. Baruch atah Adonai, Noten Hatera. Abacados, Padre eterno, Rey soberano, creación del universo y todo lo que es. Hoy en día tenemos, Padre, estamos delante de ti, mi Rey soberano. Hoy, Padre, nos toca de hablar de tu Dabar, Padre, de las instrucciones que usted nos da cada día para corregir nuestro caminar, Padre. Gracias, ayúdanos a tener ese conocimiento, ese entendimiento con la sabiduría que solamente usted la da, por los méritos de nuestro amado. Amén y amén. Bien, mis amados, hoy tenemos la parashá Red, que significa observa, pero en el hebreo significa mirar con entendimiento. Bien. Perdón. Así que esta parashá 47, la parashá 47, mira. Entonces vamos a hacer el estudio. Dice, yo pongo delante de ustedes hoy la verajá, la bendición, y la kelalat, maldición. La bendición si obedecen mis mitzvot que Elohim ordenó hoy, y la kelalat si no obedecen mis mitzvot que nuestro Akadosh te da y se aparten del camino que les ordenó hoy. Segundo, hoy en esta parashá, amados hermanos, tenemos muchas veces este pasaje de la letra hoy. Entonces, ¿qué nos está hablando? Es recordar, entender lo que el Padre nos está hablando. Entonces, seguimos aquí. Dice, observa hoy, pongo delante de vosotros la verajá y la kelalat. Si escuchas los mitzvot de Hashem vuestro Eloah que os ordeno hoy, y la kalalá, si no escuchas los mitzvot de Hashem vuestro Eloah, sino que os apartáis del deret, camino, que os ordeno hoy. ¿Sí vio? Que esta palabra la vamos a encontrar muchas veces en esta Torama, en esta parashá, para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Entonces, aquí el Eterno nos está hablando, amados. Nos presenta dos opciones, amados, que el hombre debe de elegir. Es una evidencia clara de que el hombre fue criado y es libre de tomar su decisión. Esta es por lo que la parashá de esta semana empieza con la palabra red, observa. La observación que debemos nosotros, amados, es fijarnos en las dos opciones que hay para elegir y luego tomar una decisión. Amados hermanos, nosotros tenemos que analizar bien esto.
lo que el Eterno nos está dando. Porque nosotros podemos mirar, nuestros ojos se deleitan en mirar todo lo que el Padre ha creado. Pero analizar lo tenemos que hacer con el entendimiento, poder entender lo que nos está hablando. Entonces, avancemos. En el 29 dice, y sucederá que cuando te haya entrado en el territorio que tú entras a poseer, pondrá las bendiciones sobre el monte Gezirim y las maldiciones sobre el monte Baal. Estos montes están al otro lado del Jardín, detrás del camino del occidente, en el territorio del cananeo que habita en Arad, frente a Gilgal, próximo al Sinar de Mored, pues ustedes están a punto de pasar el Jardín para entrar y poseer el territorio que Hashem tu Eloah les da por posesión, y habitarán en él y tendrán cuidado de poner obra todas las sobre sus estatutos, los juicios que les ordenó. Aquí nos está hablando, amados, si nosotros nos damos cuenta que por estas tierras, por este lugar de estas dos montañas, hermanos, pasaron nuestros patriarcas, como fue Abraham, también pasó Josué. Ellos pasaron, amados, por este territorio. Nosotros si vemos en el mapa, bueno, también lo tengo el mapa, amado, pero todavía no sé manejar bien esta red. En el mapa, si nosotros vemos estas ciudades, amados, por donde están estos montes, si lo vemos, está la letra Shin. Y la letra Shin, pues, es una de las letras del alefato, pues la letra Shin, que viene a decir como uno de los atributos del Padre, que es el Shaddai. Entonces vamos a ver, además de estas dos montañas, Gerizim, y la otra montaña que es Eibal, dice, escuché una enseñanza, amados, que en esa montaña las 10 tribus, dice que las 12 tribus estuvieron 6 en el monte Gezirim y las otras 6 en Eibal. Entonces, pero dice que una de las montañas era pelada, no había frutos, no había planta, era todo se secaba. Pero en la otra estaba verdecito, había frutos, habían árboles, estaba en bendición. Y bueno, ahí hay una historia, amados, pero no vamos a entrar por ahí. Seguimos nosotros en lo que nos estamos dirigiendo. Entonces, la bendición y la maldición, dos fuerzas sobrenaturales que nos separan y operan en este mundo invisible. Todo lo creado, todo lo crea la idolatría, amado, como si hubiera, toda persona que niega todo lo que es creado, estaría negando también la Torah, amado. Estaría negando todo lo que está en la Torah. Si las bases no nos afirman de todo lo creado en la idolatría, es como si hubiéramos negado la Torah. Y dice en el 29, y acontecerá que cuando Hashem tu Eloah te lleve a la tierra donde entras para poseerla, pondrás la bendición sobre el monte Gezurim. ¿Se acuerdan lo que le dije? Las 6 tribus estuvieron en un monte y las otras 6 tribus estuvieron en otro monte. Y la maldición sobre el monte Eibal. Entonces, hablar de una montaña de maldición y de otra de bendición, podemos entender, amados, que la bendición y la maldición no están ligadas a aquellas montañas, nada que ver. No podemos pensar que la maldición venga de una montaña, no, nada que ver, hermanos, solamente son una referencia para poder entender. Por eso le dije, nosotros no podemos mirar con estos ojos. Nosotros tenemos que aprender a mirar con el ojo que nosotros tenemos y con el pensamiento. Entonces, podemos en el 30, no están ellos al otro lado del Yader, más allá hacia el puesto
puesto del sol, en la tierra de los cananeos que habitan en Arabá, lejos de Gilgal, junto a la planicie de Moré. Las dos montañas, Gezirim y Eibal, con toda probabilidad son aquellas que hoy en día tienen los mismos nombres, aunque muchos trataron de cambiar. Justamente podemos ver que la palabra Aharei, traducida como detrás, o tras, o más allá, se refiere a algo lejano. Podemos ver que el monte Yerbad tiene 940 metros sobre el nivel del mar. Y al norte, y el monte Gesurim, 880 metros sobre el nivel del mar, está hacia el sur, norte y sur, en el valle entre los dos montes. Se encuentra la ciudad de Shechem. Había, dicen, una ruta importante que pasaba por ahí y conectaba a Israel con el resto del mundo. Fue un lugar de encuentro para los viajeros. Recordemos que allí también pasó por ese lugar los patriarcas, como es Abraham, cuando construyó su primer Mizcán. Lo podemos ver en Bereshit 12:6 y 7. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y en el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Hashem a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Hashem, quien le había aparecido. Entonces vemos ahí que también estuvo allí nuestro padre Abraham. Podemos ver que aquí fue sepultado José. Podemos ver en Josué 24:32. Y enterraron en Siquén los huesos de José, que los hijos de Israel habían traído de Egipto, en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquén, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Entonces vemos ahí, amados, que también pasaron ahí, quedaron los restos de José. En el 12, del 2 al 3, dice: destruirá completamente todos los lugares donde las naciones que poseyere sirven a sus dioses, sobre los montes altos, sobre las colinas y debajo de todo árbol frondoso. Y demoliréis sus altares, quebraréis sus pilares y quemaréis a fuego sus árboles, sus cultos, derribaréis las imágenes talladas de sus ídolos y borraréis su nombre de aquel lugar. Entonces, aquí, ¿qué nos está hablando? El texto que habla de destruir los lugares de cultos paganos y borrar los nombres de los dioses falsos. Indica, en primer lugar, que no se puede servir al Eterno de la misma manera que lo hacíamos antes con nuestras idolatrías, amados. Ni levantar altares en cualquier lugar, no se puede hacer aquello. El Eterno en cualquier lugar, sino solo en el lugar escogido por Él. Nosotros podemos ver, amados, que el Eterno muchas veces dijo dónde querían que se lo adoren. Y lo encontramos que en el 12:4 dice: no procederéis así. Si comparas con el verso 3, dice que borraréis su nombre. Nos puede llevar a la conclusión de que no podemos borrar el nombre de el K2 de ningún lugar. De aquí viene el mandamiento, que es el número 453 en la lista de los que seguimos, que prohíbe la destrucción de cosas que llevan el nombre del Eterno. Nosotros podemos entender, amados, que nosotros no podemos ir a una iglesia donde tienen idolatría. Nosotros no tenemos, porque no tenemos nada que hacer allá, no tenemos el derecho de ir y derribar a aquellos. Así como el Eterno se nos ha revelado en nuestras vidas, podemos entender que también el Eterno se va a revelar, así se les va a revelar a ellos, a los que aún tienen la idolatría. Entonces creemos que a todos nos llega su tiempo. Pero el Eterno ha escogido 4 lugares donde se debía de adorar.
Y dice que en Gilgal se adoró 14 años, en Shiloh 369 años, en Not 13 años y en Gibón 44 años. En total 440 años el pueblo se le adoró. Esto estaba permitido, amados, que se debía adorar en los lugares altos. Pero durante los 39 años en el desierto, durante los 14 años de conquista, cuando el tabernáculo estaba en Gilgal, recordemos aquello cuando ellos estaban en Gilgal, donde estaba Josué dirigiendo al pueblo, ya Moisés Rabino ya había partido y estaba en Gilgal, seguía Josué. Durante los 369 años, cuando el Mizcán estaba en Shiloh, vemos que durante los 57 años, cuando estaba en Not y Gibón, estaba permitido después de la construcción del Mizcán en Jerusalén, los sacrificios en los lugares altos quedaron prohibidos. Pero el profeta Eliyahu, recordemos aquella profecía, o sea, cuando el profeta profetizó, hizo un altar en el monte Carmel, cuando había recibido un permiso de parte del K2 con el fin de hacer volver al pueblo a K2. El Mizcán que Shlomo permaneció 410 años, así que el tabernáculo duró más que el mismo templo de Shlomo. Podemos ver, amados, que en Salmo 110:4 dice, aquí vemos... Juró Hashem y no se arrepentirá. Tú eres Cohen para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces aquí vemos que entra nuestro Mashiach, dice que él tendrá el ministerio eterno de Melquisedec, de ser Kadosh, rey, en la misma ciudad de Jerusalén. Y el segundo testimonio que tenemos también se encuentra en Bereshit 22, donde habla de la atadura de Isaac sobre uno de los altares en el monte de Moriah. ¿22 cuánto? 22:14. Y llamó a Abraham a aquel lugar con el nombre del Eterno, Jiret, como se dice hasta hoy en los montes de Jacados, lo mostraba. La traducción aramea también está, se lo dice Onkelos, dice en Bereshit 22:14. Abraham adoró y oró en este lugar y dijo ante el Kadosh, aquí las generaciones futuras te adorarán. Entonces aquí vemos que de lo que hizo Abraham. El lugar donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac fue un lugar escogido por el Kadosh. Y esta verdad fue revelada a Abraham y a su descendencia. De esta manera se siguen reconociendo hasta hoy que en lugar alto el Eterno le mostrará que el eje de todo el plan de redención a través de nuestro amado Mashiach. Podemos ver también algo, amados, en Revelaciones 3:12, dice, y el 21:2. El que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Elohim, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él en nombre de mi Elohim y el nombre de la ciudad de mi Elohim, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, y de mi Elohim y mi nombre nuevo. ¿Cuál es el otro? 21:2. 21:2 dice, y yo, Juan, vi la santa ciudad nueva de Jerusalén descender del cielo de Elohim, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Entonces vemos que Abraham reconoció el ministerio superior de Melquisedec y vio la muerte y la resurrección del Hijo. Fue luego edificado el Mizcán de Shlomo y el segundo templo que estuvo en pie cuando Yeshua fue enviado al mundo. Y será el mismo lugar donde pronto edificarán el tercer Mizcán. Podemos ver en el Salmo 132, 1, 5. Está escrito:
132. 1:5. Y en el 5 dice: Artículo Acuérdate, oh Hashem, de David y de toda su aflicción, de cómo juró a Hashem y prometió al fuerte de Jacob: no entraré en la morada de mi casa, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Hashem, morada para el fuerte de Jacob. Entonces, amados, aquí estamos viendo que David fue instrumento que el Eterno escogió para finalmente fijar el lugar de adoración a Hashem. Entonces, amados, aquí vemos realmente lo que el Eterno está haciendo, amados. A través de su palabra nos está hablando. En el 13:14, porque Hashem ha escogido a Sion, la quiso para su habitación en este mi lugar de reposo para siempre. Aquí habitaré porque le he deseado. Podemos ver que el siguiente lugar es en el monte de Sion. Fue escogido para siempre, para ser el lugar donde se fijaría el nombre del Eterno. Entonces vemos que en Jerusalén están las montañas, está ahí como le viene ante la letra Shin, que es la primera letra de uno de los atributos de la Akadosh Baruj Hu, el Shaddai, que significa todo suficiente, el todopoderoso. Así, nuestro Akadosh puso también de forma física uno de sus nombres en ese lugar, el Shaddai. Recuerde que nosotros en el inicio se lo conoció como el Shaddai. Nos contaba que antes lo conocíamos como nuestro Él. Y de ahí vienen los nombres de los profetas que terminaban en Él, como Daniel, Ezequiel, Joel. Y Él se le presentó a Abraham como el Shaddai, el todopoderoso, el Dios Él. Así, bueno, avancemos, mis amados. Podemos entender así mismo, amados, que el Eterno nos está hablando también, porque Él siempre tiene esos detalles para nosotros, amados, de que nosotros debemos de caminar como Él nos indica. Y aquí vemos algo tan hermoso, amados, que nosotros debemos de podemos decir, experimentar, tomarlo más en serio, con más respeto, porque nosotros muchas veces, pues nos servimos a la mesa. A veces alguien está entretenido en la televisión y se le lleva la comida donde se encuentre, y no es correcto. Pero aquí la palabra me está enseñando que nosotros debemos de, en el 12:7 dice: también vosotros y vuestras familias comeréis en presencia del Kadosh Baruj Hu, vuestro Elohim, y os alegraréis todas vuestras empresas en las cuales Hashem, vuestro Elohim, os ha bendecido. Nosotros debemos de, como quien dice, siempre ser agradecidos en todo lo que el Eterno nos permite recibir las bendiciones, porque es una bendición si tú trabajas en una empresa, si tú trabajas en un trabajo que para muchos es difícil. Y la bendición también mucho más, amado, del que tú lo puedas ejercer sin necesidad de estar sirviéndole a otras personas, sino que tú seas tu propio jefe. Y eso es una gran bendición, amados. Entonces, nosotros debemos de entender que en el momento de sentarse en la mesa fue creado por el Eterno para poder estar delante de Él y así alimentar pues todo con nuestras familias. El encuentro con el Eterno para toda la familia, que nosotros debemos de darle mucha importancia, que todos los miembros de nuestra casa coman en el mismo horario. Todos, si se encuentran todos en el hogar, toda la familia que está dentro de ese techo, pues tienen que comer en un misma hora todos. No que el uno más después, déjame que termine, o más adelante, pero no, sino que todos sentarnos a la mesa en un solo momento, amado. Y eso, gracias por enseñárnoslo.
Entonces, porque en cuanto se sienta en una mesa y están todas las familias, esa es la comunión familiar, que ya hoy en día podemos decir que se ha perdido mucho, pero nunca es tarde, amados, para rectificar y aprender a unirnos en la familia y no permitir ni siquiera el celular en los hogares cuando se va a sentar a la mesa. Eso es lo que estoy aprendiendo, amado. Seguimos, amado. Y en el 11, o sea, del 10 al 11 dice, cuando crucéis el Jardín y habitéis en la tierra que vuestro Eloa nos da en heredad, Él os descanso de todos vuestros enemigos alrededor de vosotros y habitéis seguro. Y sucederá que en el lugar que Hashem vuestro Eloa escoja para morar su nombre. Podemos ver que aquí la Torá establece de manera profética el momento cuando iba a ser establecido el lugar permanente para el nombre del Kadosh. Vemos que en este texto que tenía que ser no solamente después de la conquista de los 14 años que bajo Joshua, sino que después que el pueblo de Israel obtuviera paz en todos los enemigos que estaban alrededor. Y podemos ver que en Primera de Crónica 18:20. Primera Crónica 18:20 dice, no tiene. Ahí está 18:17. A ver, 18:17. Y no es, pues dice Benaya, hijo de Joiada. Bueno, entonces podemos ver en 2 de Samuel 7, del 1 y 2, dice, sucedió que cuando el rey ya moraba en su casa y Hashem le había dado descanso de sus enemigos por todo lado, el rey dijo al profeta Natán, mira, yo habito en una casa de cedro, pero el arca de Adonai mora en medio de las cortinas. ¿Qué nos está hablando aquí? Primera de Crónica 21:22. Entonces dijo David a Ornán, dame este lugar de la era para que edifique un altar a Hashem, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Y Omán respondió a David, tómala para ti y haga mi Adón el rey lo que bien le parezca. Y a unos bueyes daré para el holocausto, y los trillos para leña, y trigo para la ofrenda, yo lo doy todo. Entonces podemos ver que David quería construir el Mizcán para el Kadosh, pero el Kadosh no le permitió. Entonces podemos ver que vino palabra de Hashem diciendo, tú has derramado sangre en abundancia y has emprendido grandes guerras, no edificarás una casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo que será nombre de paz. Yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor, pues Shelomo será su nombre, y en su día daré paz y reposo a Israel. Entonces vemos lo que el Eterno le está diciendo a David. Desde entonces en Jerusalén es el lugar donde el nombre del Eterno es fijado, y allí donde el hijo de David, de ahí es allí que donde el hijo de David, Yeshua, pronto se sentará sobre el trono de David para gobernar sobre las tribus y el resto del mundo, como está escrito en Lucas 32 y 33. Lucas 32, 33. Sí, Lucas 1, 32 y 33. Y dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Adón le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces vemos, amados, lo que el Padre venía hablando ya. Así también podemos entender que el 12:12 dice, os alegraréis en presencia de nuestro Hashem, vuestro Eloah, vosotros, vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros siervos y vuestras siervas.
podemos ver que aquí, y el levita que vive dentro de vuestras puertas ya no tiene parte ni heredad entre vosotros. Nosotros sabemos que el levita quedó sin heredad, pero ellos tenían que recibir de lo que se recogía en el Mizcán. En la presencia del Eterno hay alegría. Si no experimentas alegría en tu corazón o en tu oración cuando te reúnes con tu congregación. Entonces nosotros sabemos que cuando nos reunimos con nuestros hermanos, debe de haber esa alegría, ese gozo que nos habla el Kadosh Baruj Hu. Vaya buscando Gálatas 5:22. Que nos está hablando, amado, que nosotros debemos de estar siempre con esa alegría, con ese gozo, donde se siente la presencia de nuestro Padre, amado, y nosotros tenemos que deleitarnos y gozarnos, y no es para chismear, sino que es para aprender y hablar lo que el Padre hace cada día en nuestras vidas. Podemos ver que si estás fallando y no estás muy cerca del Eterno, a lo mejor tú te estás fijando más en lo interior que en lo espiritual. Al tener contacto con Hashem en su Ruah, recibimos mucha alegría y si no tienes esa alegría es porque tu Ruah no está conectado al Kadosh Baruj Hu. Podemos ver los dones, amados del Ruah, en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces vemos que esos son los frutos que debe de ver en nuestra vida. En el 2:15, sin embargo, podemos ver aquí también, amados, del fruto. Pero también el Padre nos está hablando de los animales y la carne que debemos de alimentar. Sin embargo, podrás matar, eso está en el 12:15. Sin embargo, podrás matar y comer carne dentro de todas tus puertas conforme a tu deseo, según la bendición que Hashem te ha dado. El inmundo y el limpio podrán comerla, como si fuera de su acela o de su siervo. Al comparar este texto con Levítico 17:1-10, parece que hay una diferencia entre las leyes que regían durante el tiempo en el desierto y luego en la tierra de Israel cuando el permiso de comer carne. Podemos leerlo en Vayikra 17:1 al 10. Del 3 al 17. 17:1 al 10. Habló Hashem a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y dile: esto es lo que ha mandado Hashem. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él y no lo trajere a la puerta del Mizcán de reunión para ofrecer ofrendas a Hashem delante del Mizcán de Hashem, será culpado de sangre de tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel los sacrificios, los que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Hashem a la puerta del Mizcán de reunión, al sacerdote, y sacrifiquen ellos sacrificio de paz a Hashem. Y el sacerdote esparcirá la sangre sobre el altar de Hashem a la puerta del Mizcán de reunión, y quemará grosura en olor grato a Hashem. Y nunca más sacrificarán su sacrificio a los demonios, tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Le dirás también: cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre vosotros, que ofreciere holocausto o sacrificio, y no lo trajeren a la puerta del Mizcán de reunión para hacerlo a Hashem, el tal varón será igualmente cortado de su pueblo. Entonces vemos aquí lo que el Eterno nos está hablando. Pero en el 16:23 dicen: solo que no comeréis la sangre, la derramaréis como agua sobre la tierra. Solo cuida de no comer la sangre, porque la sangre es vida. Nosotros sabemos, amados hermanos, según la Torah, nosotros hemos aprendido que cuando nosotros compramos carne, aunque hoy en día ya no se puede ni siquiera comprar carne, pero muchas veces cuando se lo ha hecho, tenemos que ponerle con agua y sal, remojado por unos minutos, para que esa sangre pues se salga, y una vez que ya haya salido toda esa sangre, pues entonces se la puede preparar.
Entonces es lo que el Padre nos está enseñando en estos tiempos. Asimismo, mis amados, vemos que la palabra dice no comerán la sangre, está prohibido. Asimismo, podemos ver muchas referencias en Vayikra 3:17, 7:26 y muchos versículos que nos hablan realmente de lo que no se debe hacer. Hay tres cosas principales que hay que tener en cuenta en cuanto a la matanza de un animal puro para que sea apto para comer. Entonces podemos entender, amado, cómo el Eterno nos dice lo que debemos hacer. Primeramente, no se puede servir de un animal que esté enfermo. Recuerde que muchas veces la desconfianza ya hay que quizás el animal esté un poco enfermo, podemos decir, pero como nosotros no vemos y la gente no quiere perder, entonces tratan de venderlos para así tener algo de ganancia. Entonces no se puede matar un animal enfermo. Segundo, no puede haber sufrido antes en el momento de su muerte. O sea, muchas veces al animal, una persona que se atreve a matarlo y no lo sabe realmente matar, lo hace padecer, eso no podemos servirnos, amado, porque hizo sacrificio, hizo padecer a aquel animal. Tercero, tiene que ser totalmente desangrado, justo después del degüello. O sea que tenemos que cortarlo, ponerlo de cabeza para que sangre todo eso. Entonces, el Padre nos está hablando de mucho que debemos de corregir, amado, y que no se está haciendo. Entonces, amados, es la enseñanza que el Padre nos está hablando con respecto a la alimentación. No podemos servirnos cualquier animal. Tiene que estar en la Torá para nosotros poder servirnos. Y si no está en la Torá, pues no, muchas veces se nos ha hecho complicado. Y mejor hemos preguntado, y gracias al Eterno que siempre hay varones alrededor, en la cual pues preguntamos, pero si hay duda mejor nos quedamos ahí. No. Es como, por ejemplo, nosotros aprendimos que las vísceras no se deben de comer nada de lo que esté dentro del organismo. Aprendimos así y así nos hemos quedado hasta el día de hoy, amados. Pero hoy en día ya están diciendo que sí se puede comer el hígado, se puede comer, o sea, todo lo que es por dentro sí se puede comer. Pero bueno, nosotros nos quedamos con eso. El que quiere, pues allá cada quien tiene su propio albedrío. Sí, es libre para decidir. Amén. También nos está hablando, amados, en el 17 y 18, dice, no es permitido comer dentro de tu ciudad el diezmo de tu grano, de tu mosto o de tu aceite, ni de los primogénitos de tu vaca o de tu oveja, ninguna de las ofrendas motivas que prometas, ni tu ofrenda voluntaria, ni la ofrenda alzada de tu mano, sino que la comerás en presencia del Kadosh, tu Eloah, en lugar que Hashem tú lo escoja. Podrás servirte ahí con todos tus siervos y lo levita dentro de sus puertas. Y alégrate en presencia de Kadosh por todo lo que Él ha hecho con la obra de sus manos. Aquí nos está hablando también, amado, de segundo diezmo. Otra cosa es ser comido en el lugar que Hashem haya escogido. Cuídate de no desamparar a levita mientras vivas en Aeret. Podemos entender, amado, uno no tenía nada que ofrecer a levita. Del primer diezmo se podía dar el diezmo para el pobre, pero si no hay nada del diezmo para el pobre, ¿cómo puedes ayudar? Entonces aquí el Padre amado nos está hablando sobre los diezmos. Es verdad que hoy en día muchas personas dicen que no se puede dar el diezmo porque no hay Mizkan, que no se puede dar diezmo porque no hay Cohen, que no se puede dar diezmo porque no estamos en Israel. Sin embargo, la palabra que nos está hablando en el lugar donde te encuentres, que nosotros debemos de
hacerlo. Nosotros lo hemos aprendido, lo venimos aprendiendo de las iglesias donde nosotros pertenecíamos, aún en el segundo nivel, iglesia evangélica, pues nosotros aprendimos y nos hemos conducido hasta el día de hoy, amados, siempre con nuestros diezmos, nuestras ofrendas, y aún nosotros hoy aquí en nuestro hogar que compartimos con mi esposo y muchos hermanos que muchas veces vienen, compartimos también aquello. Entonces, por eso muchas veces había oportunidad de poder ayudar a los hermanos y también no somos carga para nadie porque de los mismos diezmos que se recoge lo podemos hacer para que los hermanos que nos visitan pues nos lo podamos también servir. Lo mismo para las fiestas también se saca del diezmo, amado, y no le es gravoso a nadie para estarles pidiendo, porque ellos ofrendan y tenemos como suplementar, podemos cubrir aquello, amado. Entonces, nosotros aprendemos y ha sido de mucha bendición para nuestras vidas y debemos de seguir así, amado. Si el Eterno te ha dado una empresa, si el Eterno te ha dado un trabajo, el Eterno ha permitido, sé generoso en todo lo que tú hagas y tú verás que vas a ser prosperado. Muchas veces hay mucha sequía, pero ¿por qué? Porque primeramente soy yo, segundo yo y tercero yo. Ay, me acuerdo, pues ya, Padre, tú conoces mi corazón. Y muchos nos vamos en esa frase. Pero muchas veces, amados, el Eterno nos prueba. El Eterno nos prueba, amado. Pero nosotros, amados, tenemos que tener mucho cuidado. Si usted es generoso, usted da esa sedacá. Decía un hermano que él había vendido su casa y él de lo que cogió, pues dice, lo adquirió, compró bienes. Aparte de eso, pues llevó comida a mucha gente, les dio de comer, hizo preparación y repartió. Y que el Eterno se lo había dicho que haga eso. Y él lo hizo, amado. Él lo hizo. Pero, ¿qué pasa, amado? No llegó con el diezmo a donde le estaban alimentando con la Torah. No llegó. Y hoy sufren. Y contaba este varón la situación que está viviendo. Entonces le decía que tenía que ponerlo en primer lugar al Eterno. Quizás el egoísmo, porque muchas veces somos egoístas, amados. Pero yo le digo así, que mi esposo se ríe cuando yo le cuento, cuando a mí me salió un trabajo en el CNE y yo me sentí con tanto gozo, hermano, porque era una empresa en la que yo siempre había soñado y el Eterno me permitió entrar a esa empresa. Y así que mi primer sueldo, teniendo necesidades, hermano, pero yo dije, no, mi primer sueldo, Padre, yo soy tan agradecida. Y no tenía conocimiento de la palabra, simplemente era mundana. Pero en ese tiempo ya tenía como un mes que había venido a sus caminos. Y yo los recibí con tanto gozo, con tanta alegría, que lo doné todo el sobre. Y contentísima. Y bueno, ocasionó problemas en mi hogar porque cómo es posible que esto, yo no, con eso no se meta. Y bueno, y así he sido, amados, así he sido siempre. Yo no me quejo, amados. Quizás no tenga la abundancia que debo de tener porque el Padre conoce quién soy realmente. Y eso, bueno, lo digo como para que vea que no es necesario, hermano, estar en Israel. No es necesario, sino que tienes que aprender a bendecir en el lugar que te están enseñando, que quieren las puertas de su hogar. Pienso, amado, que es lo que nos une así. Entonces,
Y aquí el Padre nos habla. Dice que no nos descuidemos de desamparar a levita. Y debemos de dar del diezmo para el pobre. Pero si no hay diezmo, entonces ¿cómo vamos a ayudar a levita? Esto nos enseña que solo se debe, amados hermanos, se debe de aprender a guardar, a hacer sedacat, para así que no haya esa necesidad. En la Torá no hay ninguna provisión para comer carne. Se puede comer todo lo que uno desee, solamente que sea kosher, acto. En el 23 dice, solo cuídate de no comer la sangre, porque la sangre es vida, y no comerás el alma con la carne. Podemos ver que en este versículo, amados hermanos, que no se puede comer carne de un animal mientras que su alma, o sea, su nefesh en hebreo, este es el mandamiento, es también uno de los 7 que fueron dados a Noah. Por eso aplica a todos los hombres. Podemos ver en Bereshit 9:4. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Porque ciertamente demandaréis la sangre de vuestra vida. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano de varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Entonces vemos, amados, lo que el Padre nos está hablando, que se refiere a no comer sangre coagulada, amados. No se puede. Todo lo que es sangre no se puede uno alimentar. Y no vamos a decir que nomás, pero ya, o sea, nosotros con saber que eso tiene sangre, nosotros no se debe hacer. Dice, no la comerás para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, porque estarás haciendo lo justo delante del K2. Entonces la expresión, amado, de comer sangre de órgano para que te vaya bien aparece además en este versículo con relación al misbot, de honrar a padres, honrar a los padres. Y podemos ver en Devarim 5:16. Sí, En Devarim 5:16. y vivió Mahalalel después que engendró a Jared. Devarim. Devarim. Y amarás tu Eloa con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Está en el Shema. Está en el Shema, amados. Entonces, podemos ver, dice, no la comerás, la derramarás como agua sobre la tierra. Entonces, amados, también este mandamiento de no tomar de los pájaros de la madre con los huevos o los hijos, podemos ver, estarás haciendo lo justo delante de Hashem. Esta palabra está en contraste con el versículo 8, donde dice, cada cual hace lo que parece bien a sus propios ojos. Estos dos versículos está la diferencia entre la vida y la muerte, amados. La bendición. Si tú coges la bendición, pues todo te irá bien. Todo lo que toca a tus manos será de bendición en bendición, amado. Todo lo que tú haces, amado, será regado, se verán los frutos y tendrás buena cosecha. Pero si tú vives en una resequedad, amado, es de meditar y pensar qué está pasando, por qué no hay esa bendición. Podemos entender, amado, que debemos de analizar cuando hay esos pero en nuestras vidas. En el 30 dice, cuídate, no seas atraído tras ellos después que hayan sido destruidos delante de ti, de no buscar sus dioses diciendo, ¿cómo sirven a estas naciones, a sus dioses, para que yo haga lo mismo? Realmente en este texto vemos la gran importancia de ser muy radical en cuanto a la idolatría.
y todo lo que tiene que ver con los cultos paganos, amados. La idolatría es tan maligna y tan contagiosa que la Torá establece un comportamiento sumamente violento para erradicar de inmediato de Israel. Esa es la actitud que el Kadosh Baruj Hu quiere que tengamos siempre, amados. Si hay algo en mi casa que conecta con la idolatría, estoy viendo o permitiendo que los hijos vean programas que tienen que ver con cosas, amados. Vemos algo en nuestras vidas que puede dar lugar a la idolatría y hay que ser violento en algo. Así dice en Mateo 5:29. Amados hermanos, aquí hay algo que está pasando, que sin darnos cuenta, pues está en muchos hogares. Hace unos días atrás llegué a un lugar y hoy en día pues hay ¿cómo se llama eso? Un parlante. Y yo llegué a preguntar algo y la persona le dice, Alexa, ponme una canción de Vicente Fernández, le dijo así. Ok, le respondió el parlante, ok. Y le puso la música, porque estaba dando otra música, y de una cambió y le salió música. Yo me quedé pensando, me quedé analizando, hermano, y salí como media traumada. Yo que de la nada me vuelvo... Y me he quedado analizando. Y no falta, hermano, porque como veo que todo está controlado, todo. Y bueno, y conversando ayer temprano, conversé con alguien sobre eso. Y dice que hay muchas personas que les preguntan a eso. Le preguntan, ya hoy, ¿quieres estudiar? Digo una vez y pregunta. La inteligencia artificial, amados. Lo tenemos en nuestro celular y también en un aparatito. Antes mientras prendíamos la televisión para poder escuchar una alabanza, primero lo dejamos en la TV y estaban promocionando aquel aparatito, hermano. Tú le preguntas todo y te responde. Entonces, amado, es algo para pensar y meditar. Yo incluso pensaba, yo dije entre mí, bueno, cuando me voy a comprar o sea, yo lo miré, pero no pensando que eso hablaba, simplemente para comprarme un parlante, porque el parlante que tengo pues está dañado y quería, hermanos, pero con eso me quedé ahí nomás. Y tenemos que tener mucho cuidado. Estamos en Torah, amados, estamos en Torah. Y ahora con eso, hasta los aparatitos. Por eso es que cuando pregunta algo, él tiene toda la información, porque como en el celular y en todo lo que tenemos en internet, estamos registrados todo lo que nosotros hablamos y decimos. Y es que hay que tener mucho cuidado. Mateo 5:29. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Lo que nos está hablando, amado. Mucho cuidado. Debemos tener una actitud radical contra la seducción, amado. Incluso en nuestras propias vidas. La gente hoy en día, amado, buscan experiencias. Buscan milagros, señales que le profeticen. No les importa tanto si la fuente de esta manifestación están afines con la Torá o no. Les importa más la sensación de estas experiencias que producen en su alma y en sus cuerpos, que la revelación pura de la palabra del Eterno. Y Yeshua habló, amado, habló de estos movimientos de los últimos tiempos y dijo que habrían grandes señales y prodigios producidos por los falsos profetas, como está escrito en Matillahu 24, 4 y 5. Respondiendo Yeshua les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Yeshua, a quien muchos engañarán. Entonces, aquí nos está hablando, amado,
que hoy en día se habla mucho de las predicaciones ungidas. Y mucho cuidado, no todo lo que reluce es oro. Tanto en la Torá como entre los profetas y las escrituras como en la del Mesías hay advertencias muy claras, amados, contra los profetas falsos. Es fácil ser engañado. Las apariencias pueden engañar. Nuestras emociones pueden hacer, amados, que creamos en los profetas falsos y que nos metamos en movimientos engañosos, amados. La Torá nos dice que podemos saber si los profetas son verdaderos o falsos. Si dicen que la Torá pasó a la historia o que ya ha sido abolida, entonces son falsos profetas, por muchos milagros que hagan, amados. La regla que tenemos para medir los profetas no es si tienen poder o si no tienen poder. Su mensaje ante todo es su estilo de vida personal, su testimonio, amado. ¿Cómo yo puedo hablarle a alguien si tengo un testimonio que da vergüenza? ¿Cómo puedo orar por una persona que está delicada de salud si tengo un testimonio feo? Nuestras vidas tienen que estar de acuerdo a la Torá y con las enseñanzas que nos dejó nuestro amado. El que enseña a los demás que Yeshua no es el Mashiach de Israel, ya es un falso profeta, amado. Pero él nos dejó 3 características, hermano. Yeshua no enseñó a sus discípulos a apartarse de las escrituras de la Torá. Yeshua no fundó ninguna religión, ni sus seguidores lo hicieron. Yeshua no mezcló enseñanzas o prácticas con elementos paganos. Él nos dejó, amados, la Torá, los profetas, los Teilín y los proverbios. Nos dejó para que nosotros pues nos alimentáramos. En el 13 dice, en pos de Hashem vuestro Elohim andaréis, y a él temeréis, guarda su misbó y escucharé su voz. Le serviréis y a él os uniréis. Esto nos da a entender, amados, que el Eterno se está moviendo en todo tiempo. Si no le seguimos, vamos a quedarnos atrás. No tenemos ninguna religión estática, ni monótica, ni sino viva y expansiva, desarrolladora e evolutiva, que a pesar de eso no pierde la base y el punto de partida que está en la Torá escrita, o sea, en la Torá viviente. Podemos ver en Juan 5, 19, 20. Está escrito. Respondió entonces Yeshua y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que le ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que las y mayores obras que ésta le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Amén. En el 13, 11 y 12 dice, entonces todo Israel oirá y temerá y nunca volverá a hacer tal mal en medio de ti. La ejecución del reo de muerte sirve, entre otras cosas, para que el pueblo tema ante el pecado y se mantenga alejado de la idolatría. En el 17 dice, ¿será que se cumplirán estos 2 mandamientos con la segunda venida del Mashiach? Según está escrito en Mateo 5, 18. Dice, porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido. Nosotros sabemos que estos mismos también tendrán que cumplirse antes de la destrucción del cielo y la tierra.
podemos ver que en el 14:1 dice, vosotros sois hijos de Hashem, el hijo del Hakadosh, vuestro Eloa, no os sajaréis ni rozaréis la frente a causa de muerto. Aquí los hijos de Israel son llamados hijos del Eterno. Podemos ver en Isaías 1:2 está escrito. Visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotem, Acaz y Ezequiel, reyes de Judá. Oíd cielo y escuchad tú, tierra, porque habla Hashem, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Entonces vemos aquí, amados, lo que nos está hablando el Padre. Las Escrituras enseñan, por un lado, que los hijos de Israel son llamados hijos de nuestro Eloa, pero por otro lado, enseñan que tienen que cumplir ciertos requisitos para llegar a hacerlo. Podemos ver en Matillahu 5:9. Dice, Matillahu 5:9. Dice, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Entonces aquí vemos que son dichosos los de limpio corazón, pues ellos serán llamados hijos de Eloa. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y orad por los que persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre, que está en los Hashamaim, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos, y llover sobre justos e injustos. Es interesante, amados, ver esta tensión entre para que seáis y luego vuestro Padre, nuestro Eloa, que es tu Padre. ¿Por qué tenían que amar a los enemigos para llegar a ser sus hijos? Vemos que hay diferencia y significado de esta palabra. Podemos ver en Lucas 6:35-36 está escrito. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ellos nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces vemos la misma atención. Aquí se dice vuestro Padre, aquellos que necesitan amar y prestar sin esperar nada a cambio, amado. Todo lo que tú hagas, hazlo porque te nace y todo lo que lo haces para Él. Que tu mano derecha no sepa la izquierda, amado. Nosotros tenemos que aprender, amado. Podemos ver que en Efesios 5:1 está escrito. Sed pues imitadores de Hashem como hijos amados. Entonces nosotros tenemos que ser imitadores, seguir los pasos de nuestro amado. Podemos ver en Filipenses 2:15 está escrito. 2:15. Está escrito. Para que seáis imprensibles y sencillos, hijos de Elohim sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces aquí vemos, este texto nos enseña que no es suficiente ser hijo físico para ser contado como hijo de Adonai. Estos físicos de Abraham circuncidados, recordemos que el Eterno tuvo un pacto con Abraham a través de la circuncisión en la carne, pero no fueron reconocidos como hijos de Adonai, porque Yeshua, sino todo lo contrario, como hijo del adversario Satanás. Nosotros hoy recordemos lo que sucedió en aquellos tiempos. Nosotros, por ejemplo, según el pensamiento hebreo, el hecho de ser hijo tiene que ver con dos cosas. Por un lado, significa haber nacido físicamente y ser un heredero genético de aquel que es llamado padre. Y por otro lado, significa ser un representante y un seguidor de algo. Podemos ver aquí que tener a Satán como padre no significa que Satán podrá engendrar hijos. De la misma manera, cuando las escrituras hablan de ser hijo de Adonai, no significa que Dios pueda engendrar, sino que es tu origen, que tú eres tu representante y tu seguidor. Teniendo en cuenta esto, es fácil entender por qué el Mashiach y Shaul
enseñan que uno tiene que cumplir los misbot de Adonai para llegar a ser hijo del Padre Celestial. De esa manera uno actúa como un buen seguidor y su manera de ser representante es la manera de ser tu Padre Celestial, y de esa manera llegas a ser hijo de Él. Tomemos nota de que aquí no está hablando de salvación, sino el camino para llegar y ser fiel al Kadosh Baruj Hu. En las escrituras también hay otro aspecto en cuanto a ser hijo de Adonai, la adopción como hijo. Podemos ver en Romanos 9:8 escrito está: Nueve. 8. 9:8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Elohim, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa está: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Las promesas que el Padre le hizo a Abraham podemos entender así. Podemos ver también, amados, en Oseas 1:10 está escrito: Dice, con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, lo será dicho, soy hijo del Elohim viviente. Amén. Entonces podemos ver que los hijos de Israel de las 10 tribus perdieron el derecho de ser pueblo de Eloah, y por lo tanto no fueron contados más como hijos. Este texto nos enseña lo mismo que hemos visto antes, que los israelitas pueden perder lo que les perteneció por infidelidad, el pacto con Hashem, pero el profeta habla de una restauración, y lo vemos en Jeremías 31:31, donde nos habla de la restauración, de ese privilegio mediante la redención, que un justo tenía que morir por una nación. Tendrán de vuelta el derecho de ser llamado hijo de Adonai. Nosotros no debemos de olvidar, amado, que nuestro amado es esa puerta, y él abrió esa puerta y fue el puente para reconciliarnos con el Kadosh Baruj Hu. Todo aquel que acepta al Mashiach tiene esa puerta para reconciliarse con el Padre, bajo que cruzar ese puente y venir a los pactos, venir a su Torah, a su misbot, que es lo que nos está hablando. Podemos ver que en Juan 1:12-13 está escrito: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Hashem, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Hashem. Entonces, amados, si le creemos a la Escritura, tenemos que creer en todas esas promesas que Él nos da. Porque según este texto, dice que los que reciben al Mashiach en su nombre llegan a ser hijos de Eloah. De esa misma manera son engendrados por Adonai para ser hijos. Este texto está hablando tanto de los yaudí como los no yaudí, como a esta forma de ser. Entonces, que por medio del descendiente de Israel, según la carne, según la sangre y por la voluntad de la carne, de ningún hombre, porque es una obra sobrenatural hecha por el Eloah, que en este contexto nos está hablando, amados. En Gálatas 4:5 está escrito: a fin de que redimiera a los que están bajo la Torá, para que recibieran la adopción de hijo, porque soy hijo de Eloah, enviado por el Ruach Kodesh. Nuestro corazón clamando siempre está: Abba, Padre. Hace unos días atrás me desperté soñando, me encontraba, no sé, pero solamente voy a contar un pedacito del último. Y me desperté, me encontraba como en algo, y solamente recuerdo que clamaba y le decía: Padre Akadosh,
padre Akados, 3 veces le llamaba. Y cuando yo me di cuenta, había alguien a un lado. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Le digo que me quedé aquí y no sabía cómo salir. Entonces, y me quedé sorprendida que en esos apuros yo estaba clamando y le estaba diciendo, Abacados, Abacados. Entonces, amados, vemos que lo que están bajo la Torah lo que están bajo la ley necesitan ser redimidos para poder recibir esa adopción de hijo. Y el Eterno lo va haciendo, amado. Poco a poco lo irá haciendo a todo aquel que se acerca a Él, a sus pactos. Es una expresión, amados. ¿Qué significa legalismo? Alude a la parte legalista. Podemos ver que en Efesios 1, 4 y 5, donde dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos Kadosh y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Yeshua, pues el puro afecto de su voluntad. entonces, amados, vemos los requisitos para llegar a ser hijo de nuestro Eloah. Dice en el 14, 2, dice, porque eres pueblo Kadosh para Hashem, tu Eloah, y Hashem te escogió para que le seas un pueblo exclusivo, posesión de entre los pueblos que están sobre la faz de la tierra. No comerás nada abominable. Podemos entender, amados, que la santidad tiene mucho que ver con lo que nosotros comemos, amados. Y es algo de pensar, amados, de todo lo que se dice, amado. Hay una diferencia entre lo que es permitido comer para los hijos de Israel y las demás naciones. La diferencia está de la comida o bebida a la diferencia entre el nivel de santidad de los hijos de Israel o los demás pueblos. Nosotros sabemos que si nosotros somos guiados amadores de nuestro amado, tenemos que obedecer a lo que Él nos está ordenando a través de su Torah. Y estamos caminando, por eso somos un pueblo apartado. Y nosotros nos guiamos por su palabra. Pero afuera la gente dice que ya no están bajo la ley y que pueden comer todo lo que ellos deseen, porque hay un versículo que dice que come todo, que no llames inmundo lo que yo ya limpié. Pero no está hablando de lo que come. Y aunque muchos dicen que lo que hace daño no es lo que comes, sino lo que sale de tu boca. Y no está hablando de eso, amado, está hablando de algo diferente, de algo que se manifestó en otro lugar. Y como eran personas no judías, entonces siempre ellos tenían eso de que cómo el Eterno le iba a hablar a alguien que no pertenecía a ellos. Entonces por eso el Eterno le dijo, no llames inmundo lo que yo la ve. Y era una familia de militares que se había arrepentido junto con toda su familia y habían recibido al Rúa, y por eso el Padre envió a Pedro para que hable a aquellas personas que eran inmundas. El significado de aquel mensaje, amado. Pero realmente hoy en día se enseña que puedes comer todo, que no hay problema. El 14:8. Y el cerdo, aunque tiene la pezuña dividida, no rumea, será impuro para vosotros. No comeréis de su carne ni tocaréis su cadáver. Aquí el Padre nos está hablando del cerdo, amado. ¿Cómo yo puedo profetizar? ¿Cómo yo puedo hablar que el Eterno me está dando un mensaje para una persona si en mí, como cerdo, que está prohibido por la Torah? En el sentido, amado, que Él dice, no lo comerás. No lo comerás. Y aunque el cerdo tiene abiertas las uñas. Sí.
aunque Eso tiene, ya pero es una rumea, idea. no rumea, pero será impuro, dice. Aquí, como digo, nos está hablando. Es decir, para los hijos de Hashem o del Kadosh Baruj Hu, no podemos comer aquel animal. No para los demás, podemos decir provisión para de los cadáveres, todo animal, solo durante las fiestas, no, hermano, en todo tiempo. En el 10 dice, pero no comeréis nada que no tenga aleta ni escamas, será impuro para vosotros. Aquí nos está hablando de los animales que debemos de comer, más que todo el marisco. Que no tienen, solo no podemos comer el animal que no tiene escamas, no podemos alimentar. Tiene que tener escamas y aleta para nosotros podernos servir. Entonces, si nosotros somos hijos del Kadosh Baruj Hu, no podemos comer. Estos animales son prohibidos por la Torah. Entonces, vemos ahora que si una persona de origen gentil, inmundo, que se ha convertido al Elohim de Israel, tiene que cumplir esta misma. Entonces, así podemos ver, amados, que no podemos comer de esos animales. No comeréis ningún animal que se muera, lo podrás dar al forastero que está entre tus ciudades, pero no lo comerás. Miren, la palabra para decir cadáver es nevelat en hebreo, que describe el animal o pájaro o criatura que haya muerto como un resultado de cualquier otro proceso que haya pasado. Podemos ver que en Deuteronomio 4:21 dice no comer nevelá. Solo se explica solo animales limpios. Ninguna cosa Ninguna mortecina comeréis. Al extranjero que está en tus poblaciones le darás, y él podrá comerla, o venderla a un extranjero, porque tú eres pueblo Kadosh, Hashem tu Elohim. No cocerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces aquí estamos viendo, amado, que si tú eres pueblo Kadosh, pues no puedes hacerlo. Acuérdense que no podemos tampoco comer las vísceras, ya creo que lo dije. Entonces, si nosotros estamos guiándonos por la Torah, pues tenemos que obedecer. También dice en el 26, dice, y podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca, en vaca, oveja, vino, licor o en cualquier otra cosa que tu corazón desee. Dice, y alégrate, que Hashem tu Eloa en tu casa. Podemos ver, amados, que la Torah aquí no prohíbe tomar bebidas alcohólicas. Este texto menciona dos tipos de bebidas alcohólicas. Primero, el vino en hebreo es yaín, que viene de la raíz que significa fermentar, y por lo tanto no puede referirse al jugo de una uva sin alcohol que se llama tirosh, traducido como sidra, que es la palabra hebrea shehar, que significa bebida o embriagante, como más conocido, licor. El diezmo, el masher, podemos ver, los diezmos se dividen en tres partes. Primero, maser rishon, el diezmo. Segundo, maser sheni, y el tercer diezmo, masher ani. Su orden de separación es el siguiente. Primero se separa la tumat, porción separada, y es entregada directamente al Cohen, lo que antes estuvimos hablando. Luego se separa el maser rishon, el cual es entregado al levita. De aquí el leví separa la parte llamada Trumá Masher, se le entrega al Cohen. Podemos ver esa referencia en número 18-26. No, déjame tranquilo. Y así avanzamos, hermanos. Vamos al 15. Dice aquí también, dice, al final de los 7 años habrá una remisión. Aquí vemos el año de remisión que fue creado para ayudar a equilibrar la desigualdad social dentro de la gran familia de Israel. La Torah presenta aquí 3 casos en cuanto a la pobreza. Y dice que no habrá menesteroso si lo escucha fielmente la voz de Hashem, amado. Si nosotros somos fieles y siempre estamos atentos a obedecer
su voz a través de su palabra, no va a haber ningún pobre, ningún mendigo, ningún menesteroso. La perfecta obediencia, amado, a los sumis produciría un alto nivel de bienestar en todo el pueblo de Kadosh, que nadie necesitará tomar prestado. Al contrario, dirán, presta a muchas naciones, pero no te prestarán. Si hay un menesteroso contigo, podemos ver en el 15, 7, 10 dice, en este nivel inferior de obediencia habrá posibilidades que hayan pobres entre los israelitas. En el tal caso, hay una obligación de darle o prestarle lo suficiente para cubrir sus necesidades, pero no sus caprichos. Si el pobre no puede devolver el préstamo, se le perdonará la deuda en el año de revisión. Y podemos encontrar muchos versículos que nos hablan de aquello. Avanzamos. En el 16:1 dice, guardarás el mes de Abi, harás pesa a Kadosh Baruj Hu, porque en el mes de Abi Hashem tu Elohá te sacó de Egipto. En 3 ocasiones la Torah menciona las fiestas Kadosh y están en Levítico en 23 para citar un orden correcto. Y asimismo también está en número 28 para enseñar sobre los sacrificios de aquel. También se encuentra en Devarim 16 para resaltar el deber de Israel para hacer peregrinaje a Jerusalén. Podemos ver que en el número 333 está escrito que salieron al día siguiente del sacrificio de Pesa, la vista de todos los egipcios. Podemos ver, amados, que allí se hizo el sacrificio de la Pascua, de su rebaño y de su manada en el lugar que Hashem escoja para poner allí su nombre. No se puede sacrificar el cordero de Pesa fuera de Jerusalén. La asarás y la comerás en el lugar. Entonces aquí vemos algo que se aplica en Jerusalén y no ya nosotros que estamos por otras fuera, pues hay cosas que no se aplican para nosotros hoy en día. De ahí también tenemos me pasé mucho. De ahí las 7, de aquí viene también, dice, en Shemot 12:18, dice, 16:9, 7 semanas comenzarás a contar 7 semanas del momento en que empieces a meter la voz a la miel. La celebración de Shavuot, la fiesta de la semana, está relacionada con Pesa. Es la conclusión de Pesa, la celebración de panes, Pesa y los panes sin levadura. Se hace un recuerdo de la libertad, de la muerte de los primogénitos, de la esclavitud de Egipto, pero esa libertad no es perfeccionada hasta que la Torá es entregada en el Sinai, la cual celebramos en Shavuot, la libertad completa, dada 7 semanas más tarde. Podemos ver que en el 16:11 dice, y te alegrarás tanto de Hashem tu Elohá, tu hijo, tu hija, tu siervo y tu levita, que habita en tu ciudad, y el forastero, el huérfano, la viuda que está en medio de ti, en lugar donde Kadosh Baruj Hu escoja. No hay ningún mandamiento que ordena que el pueblo esté alegre en Pesa, solo en Shavuot y en Sukkot. Esto nos enseña que la alegría por la libertad no es cumplida hasta la entrega de las normas dadas del Hashamayim, por medio de las cuales el hombre es verdaderamente libre para saber lo que está permitido y lo que es prohibido. Esos límites producen libertad, porque así sabemos en qué áreas nos podemos mover sin peligro, como está escrito en Santiago 1, 25 y 2. Pero el que mira atentamente a la Torá perfecciona la libertad y permanece en ella, habiendo vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será dicho en lo que hace. Así habla y procede como los que han de juzgar la Torá en libertad. Entonces nosotros sabemos, muchas veces nosotros somos libres porque nuestro amado nos hizo libres. Entonces nosotros sabemos que Pesa no es Pesa para el extranjero, solo para el israelita. Sukkot es para todo el pueblo, también para las naciones fuera de Israel. Por eso sabemos nosotros que en el tiempo del Mashiach
pues subiremos todos a Jerusalén. Podemos ver en Zacarías 14:6 dice, y sucederá que todo sobreviviente de todas las naciones que fueron como Jerusalén subirán de año a año para adorar al Kadosh Baruj Hu Shebaot y para celebrar la fiesta de los Mizkan o las enramadas. Y sucederá que los de la familia de la tierra que no suban a Jerusalén para adorar al Kadosh Baruj Hu no recibirán la lluvia sobre ellos. Si la familia no sube ni viene, entonces sobre ellos no habrá lluvia, será la plaga con la cual herirá a las naciones que no suban a celebrar. Entonces aquí vemos lo que nos está hablando, pues, de las celebraciones que debemos de nosotros de hacer. Más dichoso es dar que recibir. Podemos ver que en esta parashá la maldición no escucháis los mandamientos de vuestro Eloa, sino que os apartéis del camino que os ordenó hoy, para seguir a otros dioses que no habéis conocido. Yeshua dijo, yo soy el camino, lo dijo en Juan 14:6. Así que el camino del cual Moshe está hablando es solamente la obediencia a los mitzvot. Si el carácter, la vida y la conducta del Mashiach, el que se aparta del camino, después de haber conocido, tendrá maldición. Finalmente perderá su salvación, amado. Y lo dice la propia palabra, amado, que nosotros debemos de tener mucho cuidado. Y dice en el 16:9, 7 semanas hubo, 7 semanas entre la salida de Egipto hasta la entrega de la Torá en el Sinaí. Egipto simboliza el huerto del Edén según Bereshit 3:10. De la misma manera, entre la salida del huerto al Edén de los primeros hombres, la entrega de la nueva Torá habrá 7,000 años, amados. O sea, 7,000 años. 1,000 años por semana. Ahora han pasado casi, estamos llegando a los 6,000 años. Desde Adán y Jabá. Y luego habrá 1,000 años de Shabbat antes de que pasen los cielos y la tierra. Podemos ver, amados, que la misma palabra dice, en Revelaciones 21 dice, la nueva Torá será entregada después de la destrucción de los cielos y la tierra, porque la Torá tenemos ahora solo, porque la Torá que tenemos ahora solo seguirá teniendo vigencia hasta que pase el cielo y la tierra. Lo podemos ver en Matillahu 5:18. Pero luego dice, habrá una Torá nueva para los nuevos cielos y la nueva tierra, donde morará la justicia. Baruch Hashem. Amados, en estas parashas se encuentran los mandamientos 436, 490 de los 613. Precepto de destruir un ídolo y aquel que lo sirva. Precepto de traer una ofrenda obligatoria o voluntaria. Precepto de ofrecer las ofrendas. Precepto de redimir. Precepto de degollar. Precepto de examinar. Precepto de quemar. Precepto de examinar un ave. Precepto del segundo diezmo, Masher, Sheni. Precepto del diezmo al pobre en segundo diezmo. Precepto de un gentil que pague su deuda. Precepto de perdonar una deuda cuando llegue el séptimo año, que es el año Shemitah. Precepto de dar sedakat. Precepto de gratificación. Precepto de alegrarse en cada festividad. Precepto de presentarse en el Mizkan en las festividades. Prohibido comer el segundo diezmo, Masher Sheni. Prohibición de beber el segundo diezmo del vino. Prohibición de consumir el segundo diezmo, el aceite y fuera, y prohibición de comer animal primero. Prohibido comer una ofrenda de pecado hatat. Prohibición de comer carne, una ofrenda a sección olat. Prohibición de comer la carne, ofrenda de menor grado. Prohibición para los Kohanim de comer. Bueno, aquí hay muchas prohibiciones, amados, en las cuales el Eterno pues, nos está hablando para que nosotros tengamos mucho cuidado de aquello. La parashá Re, cuando el rey Shlomo dedicó el Mizkan y le pidió que pusiese su nombre sobre él. Entonces, amados, la Torá
Amados, hoy en día, Moshe y los profetas están en cada esquina. La Torá te hace una invitación. Venir a la casa de nuestro Yahshua. Todo aquel que busca a nuestro Eloa en oración, que desea acercarse a su presencia, está invitado a visitarlo. Dice su palabra, mi casa es casa de oración para todo aquel que se acerque. Y asimismo dice, traer sus diezmos y sus ofrendas y regocíjate delante de él en el lugar. Trae tu familia y come en mi banquete, y os regocijará. Entonces vemos, amados, lo que el Padre nos está hablando. Y les decía antes a las hermanas 4 características de que la presencia del Eterno está en tu casa. Si dentro de tu casa hay estas señales que te voy a hablar, ciertamente Elohim está. Primero, cuando una persona entra en tu casa y desean quedarse por mucho más tiempo, su carne no se identifica el motivo por qué, sino que quieren permanecer más tiempo en tu casa, pero su alma sí sabe que Eloa está presente en ese lugar. Segundo, sentir paz al entrar tú o cualquier persona en tu casa, ya que aunque esté encargado de cosas malas, terminan sintiéndose ligeros en el ambiente de tu casa. Tercero, que tu casa es un ambiente de abundancia, aunque no tengas todo lo que desees, pero podemos ver que Dios nunca ha permitido que te falte algo que necesites. Y cuarto, amados, es que tu casa es un ambiente de renovación. Necesitas, cuando tú llegas cansado a casa, al día siguiente estás con tus fuerzas renovadas. Invoca ahora mismo la presencia del Kadosh Baruj Hu en tu casa y date cuenta. Si tienes estas 4 cualidades en tu casa, entonces gózate y regocíjate y cuida el lugar. Cuídalo mucho. Amados, es lo que he podido en este día dar esta enseñanza de lo que he entendido, amados. Que nosotros debemos entender lo que el Eterno nos está hablando. Que el Kadosh Baruj Hu me los guarde y me los bendiga, amados, y adelante sigamos con ese ánimo, con esa fortaleza, amados, porque somos bendecidos, amados. Ahí donde tú estás, levántate, predica, si sea un texto, predícalo. ¿Que tengo errores? Sí, tengo bastantes errores, pero ¿sabe? Ahí voy, sigo aprendiendo, amado, no me detengo. Y aunque muchos quieran callar, dice que las piedras hablarán. Así que, amado, yo me gozo mucho, soy muy feliz, hay mucho shalom y espero compartir con ustedes. Que el Akadosh Baruj Hu me los guarde, me los bendiga y me los prospere.